pero la psicología detrás. Entonces, como hice una encuesta la semana, bueno, no fue la semana pasada, fue antier, que les preguntaba que qué querían que si habláramos de temas de análisis técnico o de psicología que hay detrás del análisis técnico. Entonces muchos votaron que análisis técnico. Entonces vamos a ver un tema interesante. A mí en lo personal me gusta este tema y creo que con todo lo que hemos visto realmente les va a ayudar a entender un poco mejor esto. O sea, muchos no le dan la importancia que necesita, pero realmente es un tema interesante. Entonces, para objetivos de esta clase, pues estamos en el dólar yen, un par que estamos siguiendo desde que empezaron las sesiones, un par que nosotros esperábamos una caída del precio en esta zona más alta y la dio, un par que ahorita está teniendo ciertas fluctuaciones, pero apunta a buenos movimientos y ahorita vamos a ver qué es lo que espero y también vamos a dar una repasada a lo que sería el Bitcoin, que es la razón por la que muchos se metieron. Entonces vamos a ver rápidamente un poco de análisis técnico, porque recuerden que esto no es solamente decirles compren Bitcoins, vendan, sino también que aprendan un poco para que se puedan ir introduciendo a su ritmo, al ritmo de cada quien. Entonces, como vemos en el dólar yen tuvo una caída. Vemos cómo el mercado tuvo sus retrocesos y su caída, y aquí fue donde terminó su impulso. Vino a dar un retroceso y siguió con una caída, pero habrá partes que el mercado esté tocando o que el mercado esté formando que van a tener un peso dentro de lo que es el análisis técnico. Entonces, ese peso que el mercado va generando con zonas que va creando se les llama patrones de mercado. Entonces, tal vez muchos de aquí ya conocen lo que son patrones de mercado. A mí realmente, para que ustedes lo entiendan de un punto de vista muy fácil, no me voy a poner a decirles las definiciones, sino que quiero que entiendan como esas formaciones diferentes que hace el mercado, cómo poderlas interpretar como una posible confirmación, una posible manera en que el precio te está hablando que puede llegar a hacer algo. Entonces, por ejemplo, aquí en el pasado, si nosotros vemos la estructura, cómo se comporta normalmente, que es como retroceso, impulso, retroceso, impulso, y aquí por ejemplo vemos que hay una estructura diferente. Cuando nosotros vemos un comportamiento diferente en el mercado, podemos deducir que algo está pasando, que realmente deja de tener la estructura pasada y nos quiere decir algo con las formaciones que hace un poco diferentes a las normales. Entonces, por ejemplo, si nosotros acompañamos con líneas, casi siempre lo que son los patrones de mercado lo vamos a estar acompañando con líneas de tendencia para poder marcarlos. Entonces, por ejemplo, si nosotros marcamos como unas líneas de tendencia que nos indiquen un poco lo que está haciendo el precio, nosotros podemos ver cómo un tipo de estructura cambia. Entonces, cuando nosotros vemos estos movimientos, a nosotros nos está diciendo el precio que está teniendo una subida, pero es como una consolidación. ¿Por qué consolidación? Porque en la consolidación es cuando el precio se mantiene rebotando y no llega a quebrar. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista visual, o sea, un poco más fuera de lo que son los gráficos, sino visual las áreas, vemos cómo se estaba encerrando de una manera en la que iba subiendo también. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un patrón de mercado. El patrón de mercado así se encuentra muchas veces, cuando el mercado hace como ciertas formas, cierta geometría dentro de los gráficos, y es para que nos está diciendo algo. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? El mercado estaba llegando a una zona clave, que era esta zona de arriba, llegó a formar este tipo de estructura, y después, ¿qué pasó? Vino el quiebre justo en esta zona, con un pequeño retroceso en esta zona, y es que tuvo la caída. Entonces, este tipo de patrones que se van formando en el mercado nos ayuda a nosotros más que nada para entender la dirección que puede llegar a tomar. Estos movimientos algo consolidados tienen su razón de ser.
Entonces, por ejemplo, aquí como era una tendencia alcista, nosotros hubiéramos esperado que el precio hubiera hecho esto justo en la línea, porque la línea es la que estaba respetando, y habiendo hecho eso, seguir a la alza. Pero ¿qué pasó? Primero, como teníamos una forma que el mercado estaba desarrollando, vemos como tuvo un quiebre y en vez de haber hecho el quiebre arriba, lo hizo abajo. Entonces por eso es importante entender la estructura, porque cuando el mercado llega a hacer quiebres dentro del precio, es que nosotros podemos entrar para entender qué está sucediendo. Es que nosotros podemos entrar para ver las confirmaciones. No es solamente de que, por ejemplo, si es alcista, este movimiento si va subiendo, significa que cuando toque aquí vamos a meter compras. No, no es así. Los patrones son solamente confirmaciones del precio, pero nosotros tenemos que esperar sus quiebres, por eso lo manejamos por líneas. Entonces, en este caso, este es un patrón que el mercado forma que es de manera alcista, porque va creciendo, va haciéndose de manera ascendente. Entonces, justo cuando quiebra, es cuando cambia como el movimiento, es cuando cambia la estructura, la tendencia y vemos una caída. Eso sería como en el lado de lo que ocurre con movimientos un poco consolidados, que el mercado suele salir de esa manera. Entonces supongamos que el primero es un movimiento algo así, un tipo canal, muchos lo conocen como canales, pero a mí me gusta verlo como estructura, ya sea que haga la salida así o haga la salida así, ¿ok? Después viene otro patrón de mercado interesante, que no sé si ustedes se han preguntado, pero por ejemplo, cuando el mercado llega a tocar 2 veces una zona, después tiene una reacción. Por ejemplo, aquí trae un movimiento alcista, viene a tocar una, dos y después cae, o sea, cambia el momentum, por así decirlo, de alcista a bajista, pero viene a ser una formación interesante. ¿Por qué? Porque viene como a chocar en una zona que es alta, en la zona alta. O sea, viene a hacer un toque, dos, y aquí es ya donde cambia el momentum de haber tenido un movimiento alcista. El mercado ahora se está preparando a un movimiento bajista. Entonces, en el movimiento bajista es que estas confirmaciones son muy buenas cuando aparecen justo cuando el mercado está próximo a dar una entrada. Cuando está próximo a dar una entrada y vemos una confirmación así, ojo, es solamente una confirmación. Hasta que no haga quiebres de manera estructural, por ejemplo, que quiebre este último bajo más alto, nosotros no vamos a esperar a vender. ¿Por qué? Porque el mercado es muy fácil, si es que llega, por ejemplo, a caer y nosotros vendemos aquí y el mercado decide seguir subiendo, aquí ya perdimos. Entonces tenemos que esperar siempre la salida. Y este patrón, como que sería, yo lo conozco como un doble techo. En este caso es un doble techo. ¿Por qué? Porque son dos resistencias. Una, dos. Y eso significa que tocó 2 veces ese techo. O doble resistencia o doble piso, doble soporte. En este caso es doble resistencia, pero también lo podemos encontrar en la parte baja. Y vean, por ejemplo, aquí. Vean cómo el mercado viene a hacer un toque, dos toques y cambió el momentum de una manera agresiva. Entonces, ¿qué significa? Que en esta zona más baja hubo un soporte y otro soporte. Ahora, imaginemos que probablemente esta zona se formó en una zona de confluencia pasada, entonces por eso tuvo reacción en el precio. Entonces viene a formar lo que sería un doble piso y hay un cambio de momentum. Ojo, estas áreas tienen que formarse en zonas clave, porque por ejemplo, si nosotros estamos en el mercado y vemos aquí que hace un doble piso, obviamente no vamos a esperar a comprar, no vamos a esperar a vender. A ver, permítanme que se escuche el ruido del perro. Listo. Entonces, como les digo, estas zonas se tienen que esperar en zonas específicas. No es como que nosotros estemos viendo una estructura, por ejemplo aquí, veamos un doble piso y significa que probablemente vaya a subir,
pero tienen que tener confirmaciones, o sea, tiene que tener una razón, por así decirlo, de formarse. Porque, por ejemplo, vamos a ver acá en el pasado. Miren, imaginemos este ejemplo en el que el mercado llega a ser 2 toques, o sea, 2 áreas llega a tocar, y nosotros hubiéramos esperado que hubiera subido a cambiar la estructura. Entonces sube un poco para llegar a hacer un retroceso en una zona pasada, pero ¿qué pasa? Sigue derrumbándose. Porque obviamente estos patrones de mercado los tenemos que escoger el quiebre para seguir la tendencia. Entonces, por ejemplo, si aquí es una tendencia bajista, es más fácil que haga un doble techo para seguir cayendo a que haga un doble piso para subir, porque la fuerza mayor es bajista. Entonces, como es bajista, la fuerza mayor va a seguir en dirección de que caiga el precio. Entonces, en tendencia bajista es importante identificar 1, 2, doble techo, y en cambio si es tendencia alcista, en el retroceso podemos ver patrones como doble piso, que lo único que va a hacer es que va a dar más probabilidad a nuestro trade. Entonces otro patrón que podría ser es el doble techo y el doble piso, estas zonas. Si van teniendo dudas, me lo pueden preguntar. Así sería el doble techo, el cambio con su estructura, y el doble piso, el cambio con su estructura. Siempre tiene que haber el cambio estructural, porque si no, no es válido. Era lo que les digo. Si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes ven que el mercado se resiste aquí y está formando un doble techo y meten venta justo aquí, probablemente el mercado venga a resistirse en el soporte pasado y se devuelva. Entonces ya ustedes perdieron un trade que no debieron de haber perdido, sino que solo se perdió por la impaciencia de entrar rápido al mercado. Son fáciles estos patrones, se identifican de una manera efectiva. Por ejemplo, aquí, a pesar de que es tendencia bajista, dio una formación, y si ven, los impulsos son en corto. Probablemente ahorita regrese y siga cayendo. Pero es esa manera en la que el mercado tiene hacia nosotros una manera de comunicarse, de que puede hacer movimientos. También hay otros movimientos que se llaman unas famosas banderas. Creo que son muy típicas, creo que son ya conocidas dentro de esto. Y las banderas, más que nada, por ejemplo, esto también hubiera sido un tipo de bandera, porque si nosotros vemos el impulso pasado, hubiera sido como el asta, por así decirlo, y esta hubiera sido la bandera. Entonces tiene forma como de bandera esto. Entonces es por eso que muchos le dicen banderas, otros les dicen como canales, consolidaciones, consolidaciones diagonales. Pues es válido. Lo más importante y lo que sí no tienen que tener un error es en ver la estructura que se forma para esperar la zona de quiebres. Entonces, por ejemplo, aquí una bandera, a ver si, por ejemplo, aquí está muy pequeña, pero puede servir esta de aquí. Las banderas están relacionadas también con lo que serían triángulos. Los triángulos en cierta manera también son estructura de mercado, y esos triángulos se forman de manera alcista o bajista. Es decir, que si tú ves un impulso, probablemente el mercado venga a hacer esto y seguirá el impulso. Entonces aquí en esta forma vemos como que se hizo un banderín. La bandera me parece es más grande porque trae más estructura, el banderín es más en corto. Pero ¿qué significa eso? Pues que el mercado consolida. Entonces ahorita les voy a explicar cómo verlo rápido, cómo verlo de una manera eficaz y efectiva. Entonces, por ejemplo, aquí era lo que les decía, es tendencia bajista y tenemos la formación de un doble piso. Pero no porque se forme un doble piso significa que va a subir. Obviamente da el impulso porque es el testeo del soporte pasado y por eso tiene una reacción, pero a largo plazo sigue cayendo el precio. Entonces realmente hay que buscar los debidos patrones con confluencia en sus estructuras, y así podemos tener
mejores trades. Entonces, por ejemplo, aquí vean cómo el mercado cae, viene a testear zonas y aquí hizo como una tipo formación. Vean estas zonas. Entonces es como un tipo triángulo que el mercado hace, que justo en estas zonas llega a caer, llega a formar esas estructuras. Pero lo más importante de estos patrones, como les digo, es identificar la zona donde puede haber el cambio de estructura, porque si la llega a quebrar y ustedes no entraron, al final del día van a poder tomar el retroceso, que sería aquí, para tomar la venta y que caiga. Entonces les digo, no porque hagan la formación de un triángulo o una estructura así padre que se ve en el mercado, significa que cuando toque vendamos o cuando toque compremos. No, realmente es solamente la figura que les da el mercado, pero aparte tienen que estar atentos al último punto estructural para que sea respetado o quebrado. Cuando sea quebrado, significa que este patrón ya se cumplió, entonces ya salió y ahora sí siguen viendo el punto de vista estructural. Porque muchos de los errores que yo he visto es que se confían mucho por la estructura que ustedes ven, entonces ya tienen errores. Vean, por ejemplo, aquí viene otro impulso, viene como una pausa, que sería un tipo tal vez de bandera también. Vean. Entonces si ven, este es el impulso y viene como un tipo rectángulo, aquí un triángulo a formarse. Y justo en este triángulo viene una formación alcista y ¿qué pasa? Quiebra ahora sí el último punto estructural, que sería este soporte, y ahora sí vemos toda la caída que da el mercado. También hay otro tipo de estructura un poco más curiosa, por ejemplo, una estructura así. Sería como algo así, que igual es como una bandera, pero aquí estuvo raro porque salió a la baja y ya era como tendencia alcista. Todo lo único que tienes que esperar es que haya la transición. Por eso les digo, es que si ustedes, por ejemplo, venden en este punto o compran más bien, porque serían una tendencia alcista, si ustedes compran y sorpresa viene la vela bajista y ya lo sacó, es por eso que el peso y el patrón de mercado se le tiene que dar la importancia, pero al final de cuentas la estructura es lo que tiene como la palabra final, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Esperaremos la transición, ahora sí, a quebrar, y si ven, el mercado viene ya después a hacer el retroceso, tal vez no en la zona esperada, pero sí viene a hacer un retroceso, que significa que ya salió también de esta zona. Entonces, supongamos esta zona fue la última y el mercado vino a quebrarla, a hacer retroceso aquí y después subida. Entonces, con ese movimiento es una confirmación para nosotros de que pues, el mercado respetó. Entonces, una manera sencilla de identificar esta estructura es cuando el mercado tiene una pausa y se está como que encerrando. Casi todos estos son encierros del precio, en las que el mercado llega y está generando una zona donde no está saliendo con facilidad. Por ejemplo, esta zona se enreda con 2 impulsos y 2 retrocesos, es suficiente. Y ya en esas zonas es que se espera obviamente el cambio estructural o la continuación de la tendencia, todo depende del caso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otra zona donde se estén cerrando, porque obviamente aquí hay muchos cierres del precio, aquí hay muchos, pero hay muchos que no traen como una forma. Es lo importante, ver como la forma del mercado en la que puede tener un quiebre. Por ejemplo, aquí es solamente consolidación. Aquí sí se ve un poco una pequeña banderita así a la alza. Al final viene a ser quebrada aquí abajo y se va el movimiento a la baja. Entonces ese tipo de estructura es la que nos puede servir. Por ejemplo, aquí parece ser otra. Después viene a ser quebrada. Casi siempre estos patrones se dan como cuando el mercado trae una tendencia fuerte. Vean, por ejemplo, aquí es como una bandera a la baja. Y después, ¿qué pasa? Viene el quiebre y da el impulso alcista. Entonces son como que estructuras que se van haciendo en el mercado. Por ejemplo, aquí no hubo realmente una estructura, entonces no habría nada que marcar. Aquí tal vez sí, en temporalidades menores hubo este movimiento y después, ¿qué pasó? Quebró. Entonces esto es una confirmación más. Como siempre les digo, no le dejen el peso a este tipo de cositas, que obviamente
hacen sus análisis más rentables, pero no vale la pena dejarles todo el trabajo de tomar decisiones conforme lo que nos están diciendo estas velas o estas formaciones, porque al fin y al cabo lo importante es el quiebre de los puntos estructurales, que son los que nos van a dar la posible entrada a compras o ventas, ¿va? Entonces quería darles esta pequeña sesión rápida de patrones de mercado, pero donde quería hacer más énfasis es en el panorama que estamos viendo dentro del Bitcoin. Igual si ustedes tienen alguna duda, díganme ahorita lo de los patrones de mercado. Si les quedó alguna cuestión, háganmelo saber. Igual si quedó todo claro, también díganme en el chat para saber que está clara las cosas. Ajá, dime. Sí, chartismo. El chartismo pues es como esas figuras que salen dentro de los gráficos. Es parte de eso. A mí en lo personal, no me gusta como mm, enfocarme tanto en el nombre o en la teoría, sino que me gusta que el mercado me diga tal cual qué comportamientos va a tener. Entonces ahí sí me interesa que mejor lo entiendan de esa parte, porque el chartismo ya incluye muchas más cosas y a veces son cosas que si nosotros le hacemos 100% caso a esas cosas, como están explicadas en un nivel muy general, el mismo trader tiene que ver en qué ocasiones funciona y cuáles no. Entonces a veces se pueden malinterpretar muchas cosas y por eso es que vemos pérdidas. Pero a pesar de que yo llegué a estudiar esa parte, realmente lo importante es siempre ver la estructura, que es lo que te lo dice todo. Esas son solamente confirmaciones, ¿va? Entonces espero te haya quedado algo claro. El Bitcoin ahorita vamos. Paciencia, paciencia. Ok, ¿qué más sale? Ok, ahora mismo lo que estoy viendo en el Bitcoin, como les decía, yo en el pasado hice un análisis. El análisis que yo llegué a ver en el Bitcoin fue el testeo en una zona baja de una manera clara de esta zona de aquí, que llegó a ser como un testeo justamente esta vela. No lo hizo como tal porque no llegó a la zona esperada, que hubiera sido esta zona, pero ese velazo es como una confirmación para nosotros de que puede haber tocado, testeado esta zona pasada, que de hecho si nosotros lo vemos de un punto de vista más específico, llegó más que nada a tocar esta resistencia que hizo, que si nosotros bajamos a nivel diario, vamos a poder ver de una mejor forma. Entonces vino a hacer una resistencia, un soporte, justamente este nivel de resistencia, vino el mercado a tocarlo, y es que yo estoy viendo como una compra, a pesar de que también trae una línea de tendencia interesante que apunta desde aquí hasta aquí. Y lo interesante de esta línea de tendencia es que el mercado testeó y justo cerró la vela aquí arriba. El mercado, la segunda vela, que es esta, cayó de nuevo y justo tocó la línea de tendencia. Entonces eso nos dice que sí la respetó, y cada que la respetaba tenía una subida. Las criptomonedas se manejan mucho por toques de línea de tendencia. Eso es verdad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea de tendencia que pasa ya por lo que serían 3 puntos. El tercero ya está empezando el impulso. Entonces ya significa que es una línea de tendencia fuerte, que puede ser válida, tomada de una manera válida para nosotros esperar un cambio. Entonces lo que estábamos esperando nosotros es que estábamos esperando la reacción de esta zona. ¿Por qué? Porque es una zona de soporte, claramente. Entonces, en esta zona de soporte, ¿qué pasó? El mercado llegó a testear, cayó, pero por esa razón yo lo que hice fue esperar los quiebres en 4 horas. Entonces, llegó a caer y después otra vez hizo quiebres. Entonces, esos quiebres a mí en cierta manera me dicen que ya el mercado puede tener una caída. Ahora, tenemos también una línea de tendencia
en esta parte en la que el mercado sin problemas podrá llegar a tocar y testear y caer. Pero lo interesante aquí es toda esta estructura que ya nos está formando. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el pasado, y es interesante analizar el comportamiento en el pasado, vemos también aquí una posible línea de tendencia. Por ejemplo, esta línea de tendencia. Bueno, voy a poner otra que pase por más puntos, que no esté así. Miren, voy a poner esta de aquí. No se ve muy clara, pero la voy a dejar algo así, que toque estos puntos en el pasado. Entonces, por ejemplo, lo que pasa aquí en el mercado es que a pesar de que nosotros vimos en esta zona baja cambios estructurales, el mercado aquí fue donde quebró estructura, después subió y cayó el precio. Y nosotros hubiéramos pensado que se va a ir a la baja porque tocó la línea de tendencia y parecía que iba a cambiar. De hecho, este movimiento llegó a cambiar también mucho, pero el panorama, si lo vemos desde un día, un panorama diario, aquí sería, solamente vino a bajar, a hacer justamente aunado a esta clase un qué, un doble qué. Vino a formar un patrón del mercado que les acabo de enseñar, que es el doble piso. Este doble piso vino a testearlo y a pesar de que nosotros cambiábamos de una estructura bajista a alcista, esto también fue una como confirmación, pero les digo, como era tendencia bajista, no esperábamos a que subiera. Por eso es importante el holdeo de las monedas, o sea, el que las compres para que soportes estos movimientos a contra y no pierdas el capital como una operación en el MetaTrader. Entonces, ¿qué pasó? Cayó el mercado, pareciendo que sí respetó la línea de tendencia, y después, ¿qué pasó? Hubo un quiebre estructural. Entonces, ¿qué pasó? Este doble piso fue efectivo, hubo un quiebre estructural en la tendencia, ¿y qué pasó? El Bitcoin volvió a despegar hasta los 10.500, suponiendo que nosotros habíamos comprado por aquí en 7.400. Entonces ya tuvimos como $3,000 de movimiento del Bitcoin, y es por eso que yo les digo que mejor en criptomonedas, como es un movimiento a largo plazo, para no estar generando comisiones y temas de swap y spread. Dejemos que la moneda avance y ya cuando llegue a un punto clave estructuralmente, cerramos la operación. Que de hecho, si no me acuerdo, yo les había mandado entrada por una zona de por aquí. Creo que sí. A ver, creo que está Fernando. Creo que yo les había dado compras por una zona por aquí. Les había dado, creo que en esta zona les di compras. Si a ver, de los que están ahorita en el grupo, alguien me puede confirmar. Fue como en enero, de hecho, el 10 de enero, que les di esas entradas a compra por Telegram. Y fue justamente que tuvo todo el movimiento a la alza. Y justo cuando yo en esta zona que empezó a consolidar, fue que cerramos la operación. Entonces tuvimos un buen rendimiento. Y ahora lo que les digo, a pesar de que el mercado tenía posibilidades de caer por haber llegado a este soporte pasado, cayó, pero formó una nueva estructura y fue que la quebró. Entonces ya cuando la quebró, a mí es ahora que me interesa ver lo que serían compras, oportunidades a compras en este par. Entonces yo ahorita lo que puedo hacer es marcar un nuevo, por ejemplo, una línea de tendencia que me puede ayudar en la subida. Y yo lo que hago ya es añadir como niveles de retroceso. Entonces un nivel muy clave en este par, y este par sí me gustaría manejarlo de una manera estructural, es que pudiera llegar a dar un retroceso en el 6.500, me gustaría verlo. Así me gustaría ver más o menos un retroceso, que el par llegue en esta zona a recargarse y ya cuando llegue al precio de 6.500 nosotros comprar directamente ya. Cuando llegue ese precio nosotros compraríamos la divisa para especular obviamente una subida a, por ejemplo, cuando estuvo en el pasado esta zona a 9.000 tal vez 200 o hasta unos $10,000 que llegue a subir. De 9.000 a 10.000 espero la subida del Bitcoin.
Entonces espero más que nada que después de haber quebrado este punto y que veo que hay una resistencia en este precio clave, el mercado venga a hacer un retroceso. En cuanto venga a tocar la zona, ustedes meten las compras y nos vamos obviamente a holdear a ver hasta qué confirmaciones nos va a dar. Entonces lo que yo también les voy a ofrecer es que si ustedes meten las operaciones, esperen a que yo también les esté dando seguimiento, y si les digo, ¿saben qué? Veo que es momento de vender las monedas, o sea, de vender los bitcoins y ahora sí cobrar la ganancia, también se los estaré diciendo a base del análisis que yo esté haciendo del precio, ¿va? Entonces más o menos les doy un análisis rápido. Espero a que llegue a este nivel. En cuanto llegue a este nivel, muchos lo que hacen es programar, hacer un buy limit si es que están en el MetaTrader, si es que lo quieren abrir como operación. Pero si lo quieren directamente comprar las monedas, que es lo que yo recomiendo, sí les recomiendo que cuando llegue ese precio estén bien atentos para que compren. Si por ejemplo es una operación a compra a largo, yo recomendaría unos 700. La verdad, por eso yo no lo hago en operación de MetaTrader, porque el mercado puede caer bien brusco y sacarte de la operación y al final no darte ratio, porque no es rentable, por así decirlo, tener un stop loss de unos 2000 pips y un take profit de otros 2000 pips. Ahí realmente no es rentable. Por eso lo rentable es casi comprar las monedas, porque aquí para ganar esperaremos una subida de 3000 pips y el ratio no te da un ratio 1 a 1.4, entonces no es rentable. Por eso les recomiendo comprar, que pueden aguantar más e igual tener más ganancias. Tal vez no tantas, pero sí tener un buen margen de ganancias. ¿Cuánta es la ganancia estimada? No sabría, todo depende del movimiento que tenga el par. Pero pues hay que ver qué pasa. Podría ser hasta un 30% de la inversión, o hasta más, dependiendo hasta la zona que sube. Entonces quedan 2 minutos de la sesión. Me gustaría escuchar si tienen dudas acerca de esto. Me preguntaban de la operación de MetaTrader 4. Aquí está ya la respuesta. ¿Hay algún libro que recomiendas para interiorizar más en el tema? De análisis técnico no recomiendo libros, recomiendo mejor te eduques con algún curso. Pero si quieres libros que te ayuden a tu mentalidad, hay uno muy bueno que yo les recomiendo a todo mi curso, que se llama Trading en la Zona. Está gratis, lo puedes buscar como PDF en Google y realmente es muy bueno para estar entrenando la mentalidad a este tipo de mercados. Díganme, queda menos de un minuto, 2 minutos. Díganme si tienen una duda rápida. La página donde sería la compra sería en bitso.com si es en México. Si está en otros lugares de Latinoamérica sería por Zipo. Busquen esa. Mi curso es aparte, si quieres mándame mensaje y te comparto información. Pero de igual manera voy a estar dando sesiones gratuitas para que estén aprendiendo más de este mercado de manera gratis. Entonces si tienen alguna duda, háganme favor de contactarme directo por Telegram a mi usuario, allí en donde dice participantes, a mi usuario es Picadeus, y podemos tocarlo sin problema. O igual a los que están en mi curso, dentro de mi canal del curso, me preguntan lo de criptomonedas y con gusto lo checamos, ¿va? Entonces gracias por haber estado en esta clase. Voy a hacerles llegar también este análisis por los dos canales. Espero aprovechen esta inversión. Voy a estar dando oportunidades en estos meses de inversión para que puedan ampliar su portafolio, por así decirlo, y puedan meterse más en otras inversiones. Entonces espero les haya gustado. Espero que estas explicaciones les estén ayudando. Igualmente me gustaría saber si quieren conocer acerca de otro tema o que toquemos a otro tema. Con todo gusto lo podemos hacer, ¿va? Entonces, gracias por haber estado. Que tengan una excelente mañana a todos. Nos vemos en la siguiente sesión.